datos que son alarmantes. 5.600.000 chicos en la Argentina están por debajo de la línea de pobreza. Sumamos además un contexto que lo señalábamos en el inicio del programa, los datos del Tribunal Superior de Justicia, ya los vamos a compartir, que están ligados además con un aumento en la cantidad de menores detenidos. Y en este contexto hay una sociedad que pide más mano dura, la baja de la imputabilidad. ¿Es esta la realidad en la que se puede resolver una situación tan difícil? Vamos a sumar a Manuel Schneider, titular de la Granja Siquén, que trabaja desde hace tanto tiempo precisamente en la contención de los chicos y jóvenes. Manuel, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Y gracias por la invitación. Manuel, si te parece, vamos a ver las cifras, las estadísticas para poder analizarla. Vamos a iniciar este recorrido con la información que nos va a permitir develar precisamente el contexto en el que se da la pobreza y también la detención de los menores. Y vamos en busca de los números que adelantábamos hace un ratito, los números de UNICEF. El informe del fondo indica que en Argentina 5.600.000 chicos viven en la pobreza. Esto es un 47,7%, casi la mitad. Además, 1.300.000 sufren hambre, esto es, viven en la pobreza extrema. Mayor incidencia de la pobreza según grupos. De 13 a 17 años el 51%, de 5 a 12 años el 48% y de 0 a 4 años el 45%. Vamos a ver ahora los datos del Tribunal Superior de Justicia, porque a la par de una realidad social como es la pobreza, surge otra realidad que también es social y que está ligada con disponer de los chicos en espacios de reclusión, de presunta delincuencia. Vamos a ver los datos que suministra el Tribunal Superior de Justicia. Hay que aclarar que son datos de la ciudad de Córdoba capital. En 2016, 1.132 niños, niñas y adolescentes fueron privados de la libertad por infringir la ley penal. Al 73% de jóvenes se les atribuyeron delitos contra la propiedad como robo, hurto y daños. Un alto porcentaje procede del sur de la ciudad de Córdoba. Ese dato es clave porque precisamente en el sur es donde está la mayor cantidad de villas en Córdoba capital. El informe estadístico fue elaborado por el Centro de Estudios y Proyectos Judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Según la investigación, al 73% de los jóvenes se les atribuyeron delitos contra la propiedad como robo, hurto y daños. Las tres figuras delictivas más frecuentes fueron robo, encubrimiento y hurto en ese orden. La edad de las personas afectadas por estas disposiciones se ubica mayoritariamente entre los 16 y 17 años. Un 21% de las niñas, niños y adolescentes fue privado de la libertad más de una vez en el año. Recuerdan que hace algunas semanas presentábamos un informe que acá en la Argentina no tuvo mucha repercusión, que fue difundido por el diario El País de España, que indicaba que nuestro país es del grupo del G20 el que más incrementó la cantidad de presos en sus cárceles, casi en un 100% en una década. Sin embargo, más presos, más niños detenidos, mayor marginalidad y el concepto de la mano dura que se instala más rápidamente, ¿no? Con esta cuestión, por ejemplo, de bajar la edad de imputabilidad. ¿Cómo se puede analizar, Manuel, este contexto? ¿Tiene que ver con un aspecto cultural, social, de no, o quizás porque se dan las cifras pero no se las analiza? Yo creo que lo bueno de la forma como encaran el problema es esto. Primero hablar de la causa y después del efecto. Y esa es una cuestión clara para tener en cuenta. Es decir, bueno, creo que está ya asumido por estudiosos que nadie nace delincuente, nadie nace con tendencia, ¿no? Entonces hay un contexto, una causa que va generando eso. Esa causa, en este caso, con datos de UNICEF, es la pobreza y la pobreza traducida en hambre directamente, porque hablan de 1 millón que no come. De los 5 millones que no comen lo que deben... 1.300.000. Por eso. O sea, está también comprobado que ese niño que no tiene una gestación adecuada y una alimentación adecuada y un estímulo adecuado en esos 3 primeros de año, o sea, ya es un recurso natural no renovable que estamos destruyendo.
totalmente, porque no se expresa, es un artista, un violinista, un cantante, un deportivo que no se va a expresar porque no le dimos las oportunidades. O sea, eso es gravísimo. Y mucho más si a eso lo ponemos en el contexto nacional de si hay algo que sobra, es alimento, porque tenemos alimento para 400 millones y somos 40. Entonces, la causa hay que encararlo por ahí. Ese es el punto de vista nuestro, es decir, bueno, por ahí encararlo para dar oportunidades. Bueno, lo otro es el efecto, digamos, que es este problema del delito. La nota anterior, del chiquito, digamos, son cosas muy duras y cuando uno habla de esto tiene que ser muy respetuoso de aquellas personas que han tenido problemas, ¿no? Porque hay que ser respetuoso de eso. Pero también en el caso, nuestra forma de actuar es pensando en ese niño que lo condenamos como sociedad al hambre, a la marginación, al desprecio y que algunos quedan destruidos casi desde muy chiquitos porque no han tenido la alimentación y el estímulo y otros tienden a salvarse de alguna manera y optan por el delito, que es un error, pero es muchas veces la única opción que tienen en algunos casos para poder comer. Esa separación, esa dificultad que hay entre tanta comida y hambre, entre tanta riqueza, los últimos datos hablan de 8 personas en el mundo tienen más plata que 4.000 millones de personas, o sea, locuras así de decir. Bueno, no hay forma de contenerlo. Y no es la forma de contenerlo a la mano dura. O sea, no, bueno, está comprobado, no da resultado, hay que crear más cárceles y no dan resultados. En los números que veíamos recién, observamos que la mayoría de los delitos eran delitos de tipo contra la propiedad. ¿Eso tiene alguna relación con la cuestión de la privación de los bienes, la exclusión, la no posibilidad de acceder a tal o cual bienes? De oportunidades. O sea, ¿qué oportunidad me das vos aparte de esto? ¿Qué proyecto de vida vos me ofreces? En el micromundo en el cual nosotros tratamos de generar otra realidad, a ese chico con problema que lo deriva a la CENAF o lo deriva el juez de menores, nosotros le ofrecemos una alternativa de que arme un proyecto de vida. ¿Qué proyecto de vida nosotros le estamos ofreciendo a esos 5 millones y pico de chicos como sociedad? Ninguno. Entonces, bueno, el tema de esa falta de oportunidades, no tener ninguna alternativa, hace que me reniegue, hace que no me quiera, que odie lo que me tocó, y si yo no me quiero y estoy enojado conmigo, ¿qué puedo querer al resto? Es decir, bueno, nosotros a ese niño que llega a Siquén, tratamos de decir, bueno, hay una historia y una causa y te ofrecemos una oportunidad. Ojo que la oportunidad que ofrece Siquén no es una oportunidad fácil, pero es una oportunidad de sacrificio, de vida comunitaria, de un montón de cuestiones, y los niños y jóvenes que optan por eso se transforman. Pero bueno, yo creo que ese es el desafío, ofrecerles oportunidades. Hoy no las tienen, hoy no pueden elegir. Porque, Manuel, cuando un niño tiene hambre, cualquiera de los otros conceptos que nosotros podamos inculcar para que salgan de ese contexto pasa en un segundo plano. Digo, la educación, la posibilidad de formarse, de capacitarse, tiene hambre. Entonces, todo pasa en segundo plano, ¿no? Nosotros siempre trabajamos con el concepto de empatía, ¿no? El concepto de empatía es ponerte en lugar del otro. Bueno, ¿qué sería yo si yo hubiese nacido acá y hubiese tenido esta historia? ¿No? Bueno, así como para entender, porque si no juzgamos siempre desde nuestro lugar. Bueno, te pones un ratito en el lugar de él. Él, ahora estamos nosotros sentados acá, vos están pensando en qué van a cenar. O sea, él no puede proyectarse porque no tiene hambre y si se proyecta no hay comida. O sea, es terrible el bloqueo mental. Bueno, y ahí entran todos los sistemas de evasión que usan los niños y los jóvenes. Por eso, o sea, tenés hambre, te duele la panza, pero hambre real, no apetito, que es lo que tenemos nosotros, hambre real. Y vos te proyectás y sabes que no hay, que lo que hay, o tenés frío y no está la cama caliente, o sea, te bloquea muchísimo eso para poder proyectar. Claro, porque la pobreza incluye todo eso, tener una vivienda precaria, no acceder a servicios, no acceder a salud, a opciones indispensables del entretenimiento. Los pibes en muchos casos, por la cuestión además del código de falta, ni siquiera pueden acceder desde afuera a determinados ámbitos urbanos. Es una realidad muy difícil y nos quedamos siempre con la última referencia, que es a lo mejor el chico que cometió el delito. Y entonces, si solo queda ese último eslabón, bueno, lo que queda es que vaya preso. Claro, vos ves la última Perdemos toda la historia. Ves la última foto de la historia y juzgás y condenás desde tu lugar.
¿no? Cuando vos ves la película desde el comienzo, lees una realidad dura, que insisto, lo de las personas que son víctimas de ese hecho. Para una víctima es tremendo. Por eso, o sea, pero vos ves la historia dura y ves a ese chico cometiendo ese problema y ya lo ves desde otro lugar, ¿no? Y si vos brindás oportunidades, insisto, brindás oportunidades de afecto, de contención, de abrazo real y con proyección y mantenido en el tiempo, no una jugada política coyuntural, sino mantenido en el tiempo, se produce el milagro. O sea, el abrazo y el amor produce el milagro, ¿no? Pero siempre esto, es decir, la consigna de Caritas, ahora si somos todos hermanos no tiene que haber exclusión, ¿no? Es decir, bueno, verse ahí como un igual. Y ni siquiera como un igual, porque si yo hubiese tenido este trayecto de película, digamos, para llegar acá, tal vez sería igual o peor, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a jugar si yo sería peor? Entonces, lo veo y lo analizo de otro lado, no jugar, analizar para ver proyección. Y insisto con el tema del proyecto de vida, eso es fundamental, ¿no? Y reclamar también al Estado debería ser esa una de los motores que deberían movernos, que se garanticen algunas cuestiones mínimas de alimentación y de salud, porque hay que tener en cuenta que lo que se pierde en los años iniciales no se recupera nunca más. Eso está comprobado científicamente. Lo que no se le dio al niño hasta los 5 o 6 años no se recupera nunca más. No, siempre hay oportunidad de mejorar, aunque ya llegue con ese problema. Comparto totalmente lo tuyo del Estado, pero cuando decimos Estado es otro. No tenemos en la cabeza que todos formamos parte del Estado, ¿no? Por ahí la palabra sociedad te incluye un poco más en las responsabilidades, sin dejar de lado, teniendo muy en cuenta las responsabilidades, que no es la misma responsabilidad de un ciudadano común que aquellos que cumplen algún rol o alguna función en los gobiernos. Ahí sí, obviamente, las responsabilidades son totalmente diferentes. Ahora, todos tenemos un poquito de responsabilidad y todos podemos cambiar desde nuestro lugar un poquito la realidad. Se suman otros elementos también, la droga, sobre todo en las zonas marginales, una droga de mala calidad que perjudica aún más la situación de los chicos. ¿Cómo esos llegan a la granja Siquén? ¿En qué condiciones? ¿En qué situación? En Siquén, en los últimos años, el niño llega cada vez más lastimado, ¿no? Llega cada vez más lastimado porque, como decís vos, tiene más acceso a lo que quiere, está todo mucho más disponible. Y las desigualdades hacen que ese resentimiento llegue fuerte. Las desigualdades generan también... Claro, es más la desigualdad que la pobreza. Sí, porque si somos todos pobres, lo mismo. Claro, el tema es que el de a 2 cuadras va en la moto, va al cine, puede llevar a la novia al bar, puede comprarse una mejor zapatilla y yo no puedo. Esa es la desigualdad. Y lo otro es cultural, que sí nos ha atravesado todo, no solo el niño, el joven pobre, sino a todos, que es el individualismo y el sálvese quien pueda. Entonces, antes el chico llegaba con mucho más ideas de nos vamos a cuidar entre nosotros, nos vamos a ayudar. Se sigue teniendo ese valor en Siquén, pero hay que trabajarlo mucho más. Yo me quiero salvar solo ya, y si tengo que le pisar la cabeza a alguien, lo hago. Eso antes no estaba tan marcado, o sea, este modelo individualista, digamos, de las antiojeras, está mucho más metido en los últimos años y hay que trabajarlo más. No, con la droga, Manuel, ¿cómo se...? A ver, nosotros los casos que tenemos de droga son de consumo, no de adicciones, ¿no? Que no son todos, pero decir, hoy en las situaciones de pobreza y exclusión es muy fácil llegar a poder consumir alguna vez y de muy chico, lo cual es muy grave. A ese chico, a ese niño que consumió o que no consumió, si vos le presentás un proyecto de vida, pero no hacemos ningún trabajo sobre el tema de adicciones, sino no hablamos de droga, hablamos de vida y presentamos proyectos. Entonces, si vos te tenés que levantar a la mañana porque vivís en la ciudad y tenés que tomar un colectivo, estás en el sistema escolar hasta el mediodía, a la tarde jugás y trabajás y volvés a la noche a tu casa y te tenés que levantar el otro día a la misma hora y ya optaste por eso y aparte lo bancás, y es un proyecto familiar y ya queda de lado todo lo otro. Aparte, llegaste y desayunaste, almorzaste, merendaste, hiciste todo, y es la contención comunitaria y el afecto que es lo que más transforma. Manuel, ¿lo sorprendieron los números de UNICEF o son realidades que se pueden palpar en el trabajo social? Sí, es escandaloso el dato y creo que lo más duro y que es difícil de medir es el ánimo de la gente.
en general y principalmente en los sistemas más pobres y excluidos. O sea, está como desanimada y enojada, es una mezcla rara, ¿no? Que por ahí es fácil cambiar ese estado de ánimo porque es un partido de fútbol o algo, por decir, o un proyecto o políticas de Estado que empiezan a ayudar, te cambian, y yo creo que eso, las dos cosas van de la mano, ¿no? Hay que atacar la pobreza en cuestiones que son fundamentales, como el hambre en el niño, y después empezar a ver cosas que cambien el estado de ánimo, que también eso te bloquea mucho para hacer proyectos de trabajo. Este sistema, esta realidad, estos números, lo que permiten revelar es que a pesar de lo discursivo, se sigue criminalizando la pobreza, que sigue siendo un sistema que ve al pobre como natural expresión de muchos de los aspectos de inseguridad o de criminalización que hoy se debaten socialmente. Sí, nosotros trabajamos bastante con escuelas, con visitas, con universidades, y como estímulo para el debate y la reacción partimos diciendo que somos una sociedad racista y clasista, ¿no? Porque el blanco es mejor que el negro y el rico es mejor que el pobre. Y eso en alguna parte, si nos sacamos la pintura, en alguna parte nos salta eso, ¿no? Y eso está muy marcado, y si vos sos pobre y oscuro y tenés una gorra y qué sé yo, y si no sos criminal, demostrame lo contrario. O sea, esos prejuicios son muy, pero muy marcados, y ante el delito, ante el problema, ante estas situaciones, la única alternativa es pedir más seguridad, más móviles, más, porque ¿qué se nos instaló? El miedo, el escepticismo, ya no se puede hacer nada. O sea, y bueno, nosotros lo que siempre decimos a la gente que nos conoce, nosotros vengan a visitarnos, les mostramos lo que tenemos, lo que hacemos, y si están de acuerdo, no tiene nadie que salir a hacer siquenes, sino en volver a su lugar, y si hemos comulgado en ciertos valores, desde esos valores tratar de construir nuestra vida y lo que tenemos al lado. Y es transformado. Lo que pasa es que ya no creemos más que podemos cambiar algo. Nos han hecho creer que ya está, no se puede cambiar nada. Y es todo mentira. Toda la realidad la hemos creado nosotros como sociedad y como humanidad, y la podemos cambiar nosotros como sociedad y como humanidad, empezando de cada uno desde uno. Manuel, muchísimas gracias. Ojalá que no nos quedemos solo con estos números, que son tremendos, aberrantes, preocupantes, sino que pensemos de qué manera colectivamente, como sociedad, para incluirnos, digamos, podemos avanzar en un cambio. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por venir.